El castillo se hizo entre el año 1509 y 1512. Una vez que los marqueses se vinieron aquí a vivir, pues alrededor suyo se vinieron una serie de gente noble y hizo casas importantes. Esta de aquí, esta de aquí y otra que hay por el pueblo. Esta no, esta es del siglo XX, del principio del siglo XX. Esta es, seguro que os suena el nombre, de don Jacinto Rega, un millonario que ha vivido siempre en Granada, la calle Duquesa, y esta es de su madre, doña Ana Sánchez. Él hizo la casa. Don Jacinto fue un hombre que murió sin descendencia y, bueno, fue el campeón de ajedrez de Granada durante muchos años y era un hombre muy interesante. Yo lo conocí bastante y era un intelectual que tenía mucho dinero y no supo. Se tiró 20 años en su casa sin salir, sin pisar la puerta de la calle, en Granada. Vivía en un palacete de Duquesa, esta casa es suya. Ahora la han comprado, creo, unas personas y quieren hacer aquí un buen hotel y en eso está. Ahora mismo está cerrado. Perdón, ¿a qué altura está el palacete de la calle Duquesa? Porque yo he vivido allí 20 y tantos años. Pues mira, pasado la universidad a la izquierda, donde rodaron parte de la película de Federico García Lorca, que tiene hacían Casa de un los patio, Rosales, que tiene un patio. esa era la suya. Con muchísima vida, lleno de mineros, de pequeños agricultores, de niños, y hoy un pueblo pues, prácticamente pues muerto. Vamos a ver si la iglesia estuviera abierta y la visitamos. Bueno, que a lo mejor abren por al lado. No, es que esta puerta está cerrada. Cuando son las fiestas grandes aquí, esta plaza es una plaza de toros. Pero su hija y su descendiente tampoco que fueran más jugosos que él. Se construye, empieza a construirse en el siglo XVI. Suponemos que antes de este templo hubo otro por el cerro, que no sabemos decir qué es. Hay una carta de un arzobispo de Granada, que pasa por aquí también de Mujica, de la Junta Pastoral, y dice: la iglesia está en malas condiciones, eso es después de la guerra de los moriscos, y han comenzado a construir. Entonces, pues suponemos que esta es la que había comenzado a construir. Se construye en el siglo XVI. Todos los templos de la guerra de los moriscos son incendiados, con lo cual todo es de finales del siglo XVI. ¿Qué se conserva de aquella época? Lo más antiguo que se conserva es la esquina bautismal, que está en la misma entrada desde 1598. ¿Sabemos si la ha bautizado? Es decir, nosotros no sabemos que luego hubo una moda de bautizarnos en un lebrillo, en una factura, pero ellos son de esa fe. Es una tira muy altota, muy grandota, es de una factura, costó 50 ducados, que no sé qué sería eso hoy, ¿no? Y está hecha por un cantero también en plan navarro, que trabajó por el Albaicín, que tenía alguna cosilla, en Caravaca de la Cruz, algún cantero. Y junto con la pila, que se conserva también antigua, es este altar de la capilla del Santo Cristo. ¿Cómo se van haciendo todas las capillas? Pues se hace para lugar de enterramiento. En el siglo XVI, todos los cristianos de la Calabaza se van enterrando en este suelo, los suelos eran suelos por debajo, gran noble de la casa de los Mendoza, provenían de el Marqués de Santillana, como sabéis, un humanista, un intelectual importantísimo del siglo XV, tuvo muchos hijos, como mínimo 9, y a todos los colocó estupendamente o en la política o en el ejército o en la iglesia, que era nos interesa el de la iglesia, nos interesa su hijo Pedro González de Mendoza, que llegó a ser el gran cardenal. El gran cardenal en época de los reyes católicos era el tercer rey de España. O sea, después de los reyes católicos era quien más poder tenía en España. Este cardenal, cuando era obispo de Sigüenza, pues conoció a una bella dama portuguesa, a Mencía de Lemos, y con ella tuvo dos hijos, Rodrigo de Mendoza y Diego de Mendoza. El cardenal Mendoza, ya os digo que tenía muchísimo poder. Bueno, estos dos hijos, lógicamente, como dicen los latinos, sine nuptiae, o sea, sin boda. Fuera la reina Isabel, de una manera muy graciosa, les decía que eran los dos
más bellos pecados del cardenal. Porque eran dos chicos jóvenes, alegres, guapos. Estos dos chicos se criaron y educaron en la corte de los reyes católicos, y concretamente Rodrigo era el niño mimado de la reina Isabel. Al no tener hijos los reyes católicos varones, este era el niño mimado, el Rodrigo de Mendoza. Bueno, esta zona se reconquistó porque la gente utiliza el verbo conquistar y es inexacto. El verbo correcto es reconquistar. Esta zona se reconquistó 3 años antes de la toma de Granada. Por lo tanto, en el año 1489 se reconquistó esta zona no mediante guerras, sino que el zagal, que era el dueño de Guadix para acá, se lo donó concretamente a los Mendoza a cambio de un gran terreno por el valle de Andarax. Lo que sí fue conquistado tras una batalla fue Baza. La conquista de Baza sí fue muy sangrienta, la llamada Batalla de la Huerta. Y la comento porque en esa batalla hubo un chaval de 19 años que destacó enormemente por su valentía, hasta el punto de que se metió dentro del ejército moro, que habían cogido el pendón de Castilla, y él lo recuperó en una acción bélica. Y ese muchacho joven alocado era Rodrigo de Mendoza, con lo cual se creó ya una fama enorme de hombre valeroso y tal. Bien, los reyes católicos dicen los textos que le donan al cardenal Mendoza todo este territorio del cenete de 8 pueblos, que son Jerez, Camilo Bey, Lanteira, Alquife, Aldeire, Ferreira, Dólar, Huéneja y en el centro la Calahorra. Bueno, dicen que le donan, yo no estoy de acuerdo, porque el cardenal Mendoza le había prestado a los reyes para la campaña de Baza 12 millones de maravedíes. Entonces, más que donación, fue un pago. Pero bien, esto pertenece al cardenal Mendoza. Cuando Rodrigo de Mendoza, yo digo, el chico más envidiado, más aguerrido, se casa en el año 1492, el mismo año de la toma de Granada, su padre le cede este territorio al hijo Rodrigo. Era un señorío. Y los reyes católicos, para congraciarse más con el hijo, a quien tanto querían, convierten el señorío en marquesado y al señor en marqués. Con lo cual esto pasa de señorío a marquesado. El Rodrigo de Mendoza se casa con el partido mejor que había en el momento, que era la hija de los duques de Medina Celi. Se casa con Leonor de la Cerda, que era la heredera del reino de Aragón y sobrina directa del rey Fernando. O sea, un partidazo, ¿no? Leonor muere a los 5 años y aquí nos encontramos con un marqués. Esto no estaba hecho, aquí había una fortaleza árabe. Parece ser que el cardenal Mendoza inició las obras, aquí una obra para hacer una construcción, pero el hijo al recibirlo cortó esas obras. Entonces, cuando el hijo se queda viudo de doña Leonor de la Cerda, pues es un personaje con una personalidad, yo digo, casi bipolar. ¿Por qué? Porque por una parte era un feudal, tirano, déspota, avaro, un personaje no querido, pero por otra parte era un auténtico príncipe renacentista, educado, correcto, guapo, valeroso, poeta, muy culto, y entre esas dos personalidades se movía Rodrigo de Mendoza. Se queda viudo, se va a Italia y en Italia pues vive su vida. Quiero decir que es muy mujeriego, se crea muy mala fama como mujeriego, pero también es cierto que adquiere una cultura renacentista extraordinaria y se embebe, se enriquece de todo el arte italiano, porque él va a conocer a las mejores familias de Italia. Cuando digo mejores, a las más poderosas, ¿no? A los Medici, a los Turla, a los Borgia, y él entonces se empapa de arte renacentista. Y hay una anécdota, y es que los reyes católicos, ya muerta la reina Isabel, porque la reina Isabel muere en el año 1505, y él se casa, y él se queda viudo en el año 1497. Bueno, una vez viudo Rodrigo de Mendoza se va a Italia y ahí se adquiere fama de todo, hasta el punto de que le proponen casarlo con Lucrecia Borgia, que era la hija del Papa Alejandro VI, pero el Mendoza lo rechaza, porque no era Lucrecia una persona, ya conocéis la historia, muy fiable, rechaza. Y eso
se siente muy contrariado y molesto el rey Fernando, y ahí empieza una auténtica rencilla entre el rey Fernando y Rodrigo de Mendoza. Bien, Rodrigo de Mendoza vuelve a España, conoce a una bella muchacha de 15 años, María de Fonseca, se enamora de ella y ahí empieza una historia de amor que luego la contaré porque es extraordinaria. Pero lo que sí quiero decir es que este Rodrigo de Mendoza, el que construye el castillo, está enfadado con el rey. Está enfadado con su primo hermano, que era nada menos que el conde de Tendilla, el Tendilla granadino, el hombre con más poder en el reino de Granada. Hasta el punto de que el Tendilla lo expulsa del reino de Granada y él se construye este castillo. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Si ya la moda de construir castillos había pasado, puesto que ya había finalizado la Reconquista y ya no se construían castillos. Y observad que este castillo no es un castillo a la usanza de esos castillos airosos de la Edad Media, española tan bonitos, ¿no? Con baluarte, con torre del homenaje, con fosos, no. Este es un mazacote cuadrangular con los paños a la misma altura y unos disonantes torreones, porque de los cuatro ni están a la misma altura ni tienen el mismo diámetro. Total, ¿por qué hace este castillo? Pues luego lo comentaré. Yo creo que lo hace porque le dio la gana, ¿no? Para mostrar su poderío, para mostrar su poderío. Y luego... Está prohibido colocar cualquier tipo de moldura que veamos, tanto de puertas como de ventanas, ¿vale? Porque aunque parezca que las figuras están compactas, se desintegran fácilmente al tacto de la mano. Igualmente os pediría que cuando hagáis algún tipo de foto en el patio central, vamos a evitar lo que es poner las líneas sobre la columna, ¿vale? Porque no sabemos cómo van a empezar la limpieza, la restauración, y ahora que hacía mucho por zapatillas puestas en las puertas. Puertas cerradas, por favor, puertas cerradas, como bien estoy diciendo. De todas maneras van a haber unas puertas que tienen una cita que pueden no pasar. A día de hoy, con la entrada que ustedes llevan cada uno, Diputación o otorga, la guiada con los compañeros, lo que es patio central y las habitaciones. No se puede hacer en ningún otro sitio. Si alguien, alguna persona osa por entrar en una de las habitaciones, le voy a invitar de que se marche del recinto, ¿vale? No es que estén las habitaciones derrumbadas, pero a día de hoy eso es lo que se puede hacer solamente. Bueno, prohibido correcto del establecimiento y completamente. La parte de arriba del otro sí que diré que se andará con normalidad. Hay veces que se notan pequeñas vibraciones, no he pedido, no pasa nada. El castillo tiene 514 años, está aquí en pie y se va a derrumbar porque nosotros lo visitamos. Pero es verdad que si hay partes donde se hace los movimientos bruscos, se está desprendiendo la pintura. Así que vamos a evitar que se caiga la pintura y bueno, que se siga andando, no pasa nada. Antes se tiene la norma normal y corriente de cualquier monumento, pero como seres humanos somos de la tercera, el primero, pero eso vamos a una serie de columnas, ¿vale? Antiguamente sé que cuando alguien venía aquí de sacarlo del castillo dejaba su marca, por ejemplo, para el de 2026. Al día de hoy eso es vandalismo, ¿vale? Eso es como si vamos a cuatro horas y nos montamos los torneos. Es sancionable. Prueba de ello es que tenemos que poner una sanción y las sanciones por dos simples hechos van desde 300 a 3.000 euros, ¿vale? Como bien he dicho, la misma sanción. ¡Jolines! La segunda norma, que parece que no queda clara, la barandilla, ningún problema que la sacamos y para eso no es nuestro punto de ayuda, para subir, para bajar, pero queda tremendamente prohibido. Sentarse en los bancos de gras o mucho menos los somos de tomar. Igualmente, hay denunciado las sanciones van de 600 euros, de 6.000 euros hacia arriba, ¿vale? Digo esto porque también ha pasado a la sala del caso de una persona que se tiró de infancia con su padre, vino de visita y quiso recordar. Eso es denunciable, ¿vale? Así que de hecho eso lo vamos a empezar con la ayuda, la pasamos Este es el primer castillo-palacio renacentista que se construye en España. Lo manda a construir el primer marqués del Cenete, que fue don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza. Era hijo del cardenal Mendoza, a quien le ceden los reyes católicos en 1490 todos los terrenos. Un año después, en 1491, le cede a su hijo y es cuando nace entonces el marquesado del Cenete. En esa misma fecha se comienzan las obras de construcción del castillo, se extienden hasta 1512, se aprovechan materiales de una antigua alcazaba que se encontraba aquí en el cerro y esas obras van a estar realizadas por dos arquitectos. El primero, Lorenzo Vázquez, un arquitecto español que ya había trabajado con la Casa de los Mendoza en otros proyectos anteriores y aquí se va a encargar de construir la parte exterior, la parte de castillo militar, más fría y sobria, y aquí dentro, en el palacio, que esa era la función principal del edificio, va a ser quien construya los arcos de la planta baja, utilizando también la piedra caliza de aquí de la zona. El marqués no va a terminar contento con el trabajo que hace Lorenzo, principalmente por dos motivos.
El primero es que no le termina de gustar esta parte del patio. Todas las columnas y barandas que vemos en el piso superior, al igual que la escalera y su baranda, están hechas de mármol de Carrara. Mármol que viene ya trabajado desde Italia y aquí solo se montan las piedras. También se trae la piedra negra que tenemos aquí en las mésulas que están decorando las paredes de todo el palacio. En la decoración del patio lo que más destaca son esos 32 escudos nobiliarios. Están repetidos 30 veces el escudo de armas del Marqués, este que tenemos aquí. Y los otros dos, los únicos diferentes que hay en toda la decoración del castillo, que están ahí en la planta superior, son el segundo y el cuarto. Esos dos escudos pertenecen a la casa de los Fonseca, familia a la que pertenecía la segunda esposa del Marqués, doña María de Fonseca, con quien vive aquí durante 8 años. Después se trasladan a Valencia, donde finalmente muera María, y ese traslado se hace por motivos políticos para estar más cerca de la corte. Aquí, en la vivienda del castillo, en esta parte del patio, donde vivía la guardia y el servicio, también tenemos una habitación que sirvió como armería, que se encuentra en la esquina uniendo las dos. Bajo ella tenemos esas ventanitas que dan a la cuadra, y la habitación que hay bajo la escalera era la cámara artillera, lo que era el almacén militar. El piso superior es la planta noble donde vivía el marqués con la familia, y a donde vamos a ir ahora, las habitaciones que están en el primer tramo de la escalera, era la casa del alcaide, la persona que administraba el castillo y también fue el gobernador del marquesado. Vamos a ir subiendo. Pues aquí, estas habitaciones, aparte de haber sido la casa del alcaide, también fueron la casa de los guardeses. Hasta los años 80 más o menos estuvieron viviendo aquí la familia del pueblo, que se encargaban de cuidar el castillo y también de hacer las visitas. Antes solo se visitaba los miércoles, cuando el castillo era privado, que pertenecía desde el siglo XVI a la casa del infantado. Esta familia vendieron el castillo el año pasado a la Diputación de Granada. Desde verano ya propiedad suya y desde septiembre comenzaron las visitas. Pues la zona en la que estamos es lo que añade Carlone para las escaleras. Aquí tenemos estos techos que son bóvedas de arista. En un primer momento son techos góticos y en un primer momento el castillo no iba a ser tal cual lo conocemos. Había un proyecto para construir una fortaleza gótico moderna. Esa fortaleza no se llega a construir nada de ella porque tras la muerte de la primera esposa del marqués, él viaja a Italia y allí conoce el Renacimiento. Entonces cuando decide que ese va a ser el estilo que tendrá su palacio. También esa unión de estilos con elementos del gótico, ahora también elementos que nos recuerdan a la mudéjar, muestra cómo España se fue abriendo hacia Europa por mano de la nobleza, que comienza a viajar, a conocer otros estilos que van importando para construir sus palacios y casas señoriales. Ahora vamos a subir a la planta noble, donde están los grandes salones, la capilla y los aposentos de los marqueses y de la familia. Vamos por ahí. Eso es la escalera. Vamos a ponernos al lado del patio. Qué detalle, fíjate qué detalle. Ahora mismo lo digo. Desde aquí arriba podemos ver mejor el patio. Lo que hay debajo de él es un aljibe que recoge el agua de la lluvia y sirvió para que la familia se abasteciera los años que estuvieron aquí viviendo. La gran inscripción que vemos que rodea todo el patio son 3 salmos de la Biblia escritos en latín. Hablan de cómo ante Dios no hay nada oculto, ni pensamientos ni deseos. Pongan en él su fe y esperanza, y esperan también recibir misericordia. En la parte de abajo de la baranda, toda esta zona de aquí, había otra inscripción, no se ha conservado porque el mensaje no le gustó a la corona. Habla de que el marqués construye esta casa y logra vivir aquí algo más tranquilo, después de haber estado vagando por distintos sitios, perseguido por el gobierno de la infeliz España de la época. Que por temas políticos tuvo el marqués muchos enfrentamientos con los reyes católicos, que incluso le llevaron a prisión.
Aquí en esta planta, la planta noble, en la parte de la izquierda están las habitaciones de la familia y también de las doncellas. A ellas les pertenece la habitación del centro, el cuarto de las mujeres y un pequeño patio que hay detrás llamado el patio de las damas. Aquí tenemos esta pequeña habitación, la capilla. Su portada está en Sevilla, en el Museo de Bellas Artes. Después vemos los aposentos de la marquesa. Los aposentos del marqués están en la esquina contraria, no tienen acceso directo desde la galería. Se accede a ellos a través de estos dos salones. El que tenemos justo enfrente, el salón de los marqueses. Y el que está aquí a la derecha es el salón de la justicia, era el más importante del palacio. Aquí detrás tenemos el salón de occidente y esta puerta pequeñita que hay aquí es por donde se accede a las 4 torres y a los pasillos militares que la unen entre los muros. La inscripción en latín dice usque intrare licet, significa hasta aquí es lícito pasar, porque como era la zona militar, ahí solo podía entrar la guardia. Ahora vamos a acceder al Salón de la Justicia para ver los expolios que sufrió el castillo. Vamos para allá. Aquí vemos cómo el castillo, por desgracia, a lo largo de su historia y permitió por sus propietarios, sufrió muchos expolios. Iban vendiendo y levantándose a los originales. También durante la Guerra Civil que el castillo sirvió como refugio para gente. En esa época se usaron las maderas de los techos como leña, por lo que hay techos que están muy dañados y también por esos daños que tienen los suelos es por lo que podemos visitar muy poco de lo que en realidad es el castillo. Para la seguridad del visitante, no sufran caídas, vemos que este está mejorcillo que lo que hay. Entonces, para evitarlo, pues, hasta que no se restaure no podemos acceder así. En 1913 el castillo lo compra Joaquín de Arteaga y lo compra su tía, que iba a vender a una familia americana, que iban a desmontar piedra a piedra y llevárselo. Entonces Joaquín lo mantiene en la familia, pero va a ser el propio Joaquín quien se lleva hasta Madrid, a la Casa Palacio del Infantado, elementos del castillo, un gran arco que teníamos aquí, chimenea y puerta. A Granada también llega una ventana del castillo al monasterio de San Jerónimo, la parte de clausura, y si bajan a la plaza del ayuntamiento y se fijan en su fachada, hay ahí un escudo de armas. Ese escudo del marqués en origen estaba aquí. Lo que estaba ahí es el escudo que está en el ayuntamiento de Granada. Sí, eso he dicho. Que la fachada del ayuntamiento. No ha dicho Granada. No, he dicho Granada. A Granada. Pero dice que de la Calahorra. He dicho ayuntamiento de Granada. Sí. ¿Has dicho ayuntamiento de Granada? He dicho que en Granada, en el monasterio de San Jerónimo, ahí. Sí. Me lío. Es la ayuntamiento, el ayuntamiento de Granada. Me he equivocado, no pasa nada. Y el grupo dice que va a bajar del ayuntamiento y que va a hacer la fachada. Que en resumen, el escudo no está. Los techos que tenemos en la planta noble, como vemos aquí, son artesonados renacentistas que nos recuerdan a la tradición mudéjar. Este artesonado utiliza los casetones, aparte de ser un elemento decorativo, también hace que el salón tenga mejor acústica y que el techo sea más ligero a la hora de construir. Ahora vamos a irnos, ya para terminar la visita guiada, a la portada del Salón de los Marqueses, para hablar de la decoración del palacio y anécdotas de su historia pasada y de lo que viene en el futuro. Perfecto, vámonos. La decoración que tenemos en el palacio tiene muchos elementos de la mitología clásica, sobre todo de la antigua Roma, ahora lo vamos a ver mejor detallado en esta portada. Aquí arriba, en la parte central, tenemos tritones tocando instrumentos musicales y también podemos ver hasta centauros. Luego las dos figuras femeninas que tenemos son dos alegorías. A la izquierda, la abundancia y aquí la fortuna. Aunque algunos historiadores y en algunos documentos también dicen que puede ser incluso Afrodita.
La inscripción en latín es el nombre del marqués, y luego tenemos a Apolo, a Hércules y a dos niños montados en hipocampos, que son caballos de mar. Toda la decoración, estos elementos de la mitología, son copias de los dibujos y grabados de elementos de la antigua Roma que se recogen en el Codex Escurialensis, un códice de finales del siglo XV. Lo trajo el marqués en 1506 y se lo deja a los artistas italianos que estaban aquí trabajando para que ellos se encarguen de copiar esos dibujos y así crear toda la decoración. Pero ellos también fueron quienes montaron todas las piezas del mármol de Carrara, que vemos barandas, columnas y escaleras. Luego también el castillo, aparte de su gran valor artístico, ha tenido visitas ilustres. Por aquí han pasado, este año hace un siglo, García Lorca y Manuel de Falla, vinieron recorriendo el Marquesado, Badí y Purllena, vinieron a conocer castillos. En cartas que escribió Lorca, amigo suyo, habla que le impresionó mucho como el interior y también las vistas que hay de la sierra. Incluso se cree que firmaron en algún lugar de la baranda, pero como no se han estudiado todavía todas esas firmas y grafitis que hay por aquí, pues no sabemos hasta qué punto es cierto. Luego también el castillo ha servido de escenario de rodajes, series como La Casa del Dragón de Juego de Tronos, Inés del Alma Mía o Cervantes, películas también como Assassin's Creed, La Muerte tenía un precio, Tirante Blanco o El Ídolo, entre muchas otras. Eso ha permitido pues, que el castillo lo conozca más gente y que atraiga al turismo. También va a ser utilizado como escenario para actos culturales, la clausura del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, programas de radio se han hecho también, de COPI y de Onda Cero. Se va a empezar a rehabilitar, no sabemos aún fechas, pero sí que se van a rehabilitar las salas del patio como sala de eventos y sala de exposiciones. Se va a restaurar también el acceso peatonal desde el pueblo y hacer excavaciones arqueológicas aquí en el cerro, lo que va a permitir seguir poniendo en valor esta joya del Renacimiento y de la historia del arte en España, que eso también, por parte, bueno para el monumento, va a ser vida para la comarca y sobre todo para la Carabola. Pues hasta aquí la visita guiada. Ahora van a tener unos minutos, hasta menos 20, para visitar. Pues que Dios bendiga los